Hace mucho calor. Muy bien. Ok. Vamos a reanudar. Allá en casa igual, vamos a reanudar. ¿Podemos apagar la luz, por favor? Para que podamos ver bien. Ok. Ya vimos entonces, hicimos el resumen de todo lo que pasó durante, o más bien a consecuencia del Renacimiento, la Ilustración, y vimos movimientos sociales. El primero, o más bien uno de los más importantes, la Revolución Francesa, un poco de la Revolución Industrial, que también ya estuvimos viendo, y vamos a el pensamiento y movimientos sociales políticos del siglo XIX. Ya entramos al siglo XIX, ¿sale? Con este siglo entramos a un contexto político un poco vertiginoso. ¿Cuáles son las situaciones? Pues tenemos un montón de países que son nuevos, países bebés que empiezan a generar nuevos gobiernos, nuevas formas de adaptarse y por lo tanto crisis económicas, sociales y políticas. Y al mismo tiempo, en Europa, sobre todo, tenemos un montón de países que originalmente eran considerados potencias mundiales, que fueron perdiendo poder, tanto de territorio como poder político y también poder económico. Entonces, esa es la base de la que va a sentarse justamente para entender esto. Vamos a ver. Aquí, lucha entre liberalismo y conservadurismo. ¿Cuáles son las situaciones aquí para que entendamos en términos simples y después vamos por las características? El liberalismo, como su nombre lo indica, ya lo habíamos visto también anteriormente, va a ser esta nueva, ¿cómo decirlo? Idealización, estas nuevas ideas de generar o de tener ciertas libertades para generar desarrollo humano. Poder hacer más cosas sin tener que preocuparnos por ciertas normas ya establecidas. Es decir, poder convertirme yo en un empresario, poder emprender un negocio y tener varios socios comerciales a lo largo del mundo. No importándome quizá las rutas ya establecidas, puedo yo encontrar las mías. O por el otro lado, tener un gobierno un poco más liberal, es decir, tener o darle a mis gobernados, a mi población, más libertades, ¿no? Que las mujeres puedan estudiar, por ejemplo, que, no sé, pagar menos impuestos, darles educación a todos, etcétera, etcétera. Teníamos más libertades de hacerlo. Ese es el liberalismo. Por el contrario, el conservadurismo, como dice su nombre, va a encargarse o va a tener la intención de conservar todo como ya está, ¿vale? Bajo la idea de que las cosas están bien como funcionan, no se tiene que cambiar nada y se tienen que conservar las situaciones como ya están. ¿Qué características tenemos? Primero, el liberalismo te da libertades a las personas, a las poblaciones y a los gobiernos y a la par te da derechos civiles. Estamos hablando de teoría en general. Luego lo vamos a aterrizar a un contexto y a un país en específico. ¿Ok? Dentro del liberalismo, entonces, nosotros tenemos derechos civiles. ¿Cuáles son esos derechos civiles? Pues el derecho de poder estudiar, poder votar, poder ser votados, derechos civiles como el de poder emprender un negocio, de poder tener una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? También tenemos que empieza la idea de la república con división de poderes, democracia y Estado laico, que era completamente contrario a lo que las monarquías querían. Por un lado, las monarquías que eran sumamente conservadoras eran absolutas y hereditarias. De este lado, no se podía ser absoluto porque tenía división de poderes, no podía ser hereditario porque la democracia designa quién va a gobernar y no podía ser religioso porque teníamos un Estado laico. ¿Sale? Existe ya ahora la propiedad privada y el libre mercado. Las personas pueden tener en el liberalismo propiedades, pertenencias y al mismo tiempo comerciar con quien quisieran o comprar con quien quisieran. Y por último, progreso social, económico e industrial. Es decir,
se buscan nuevas maneras para generar dinero. Con esto se buscan nuevas maneras para generar trabajos también y nuevas maneras para generar avance tecnológico sobre todo, ¿sale? Progreso social, avance tecnológico desde el aspecto del entretenimiento, el transporte público, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, comenzaban a cambiar las cosas. Por el contrario, el conservadurismo se oponía a esto. ¿Cuáles son las características? El orden como fundamento del Estado, y a qué nos referimos con orden, porque aquí también hay orden, pero dentro del conservadurismo es un orden bastante rígido, bastante violento si lo queremos ver de alguna manera. Era lo que el rey decía y no se podía hacer de otra forma. Si el rey decía solamente me pueden comprar a mí, solamente se le podía comprar a él y eso era considerado como orden como tal. Existe una monarquía absoluta, es decir, todo el poder económico recae en una sola persona. El poder se hereda porque el rey le va a heredar su poder político al príncipe y el príncipe a su hijo y su hijo a su hijo y así consecuentemente. Y además va a ser sumamente religioso, la religión del Estado, a diferencia del liberalismo. Y por último, existen privilegios sociales conservadores como la aristocracia y el clero. Es decir, que se les iban a dar privilegios a el clero, la iglesia, a la clase alta y a la nobleza también. Tenemos estos dos tipos de ver las nuevas circunstancias en donde estaban, ¿sale? Y cómo querían ser. Los países bebés, como les he estado llamando ahorita, los que nacían, que se habían independizado, trataron de optar por el liberalismo. Sin embargo, como estaban acostumbrados a ser gobernados de esta manera, pues algunos no pudieron del todo y se generó un híbrido, una combinación entre estos. Pues que hay democracia, pero al mismo tiempo es medio religiosa, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que sí había derechos y libertades, pero solía haber leyes que eran bastante rígidas y así sucesivamente. Dice aquí, con la ilustración y la enciclopedia, el liberalismo alcanzó una destacada presencia, provocando la caída del antiguo régimen. ¿Pero qué creen? Esto puede resultar que se escuche bien. Sin embargo, las personas y los países que querían estas circunstancias eran los más pobres o los que tenían menos estabilidad política. Y los que querían esto, pues eran los más ricos, la realeza, la burguesía, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si ustedes son ricos y tienen a su servicio a 50 personas que les hacen todo lo que ustedes quieran, todo. Además les pagan poco, ¿no? O sea, ustedes pierden poco dinero y gracias a estas personas ustedes ganan muchísimo. Que de pronto les digan, no, pues es que sabes qué, te voy a cobrar más, voy a venir menos tiempo a trabajar y a partir de ahora tú te vas a tener que hacer solo de comer. No estaríamos en contra de eso. Es decir, si nosotros fuéramos las personas acomodadas y de clase alta, por supuesto que nos vamos a detener o vamos a estar en contra del cambio. ¿Sí me explico con esto? Entonces había un fuerte encontronazo ahí porque estos eran más personas querían esto, la mayoría quería esto, pero los más poderosos querían esto. ¿Sí me explico? Ok. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Bien. Momentos fundamentales del capitalismo. Ya vimos cuáles son las características del capitalismo. Las recordamos. Que el dinero es sumamente importante, que es individualista, que existe la propiedad privada, que el gobierno no se mete o se mete muy poco en términos económicos, que la gente tiene la libertad del mercado, ¿sale? Comprar, vender con quien sea. Esas son las características del capitalismo, pero tiene sus variantes dependiendo de las circunstancias. Tenemos el capitalismo mercantilista, que su característica es la acumulación de metales preciosos
Y hasta el tiempo, hasta la fecha, podemos ver que hay ciertas ideas sobre este tipo de capitalismo, perdón, en donde pues tenemos que el oro tiene un gran peso en la economía del mundo, aunque el oro no es una moneda de cambio, ¿estamos de acuerdo? Solamente es un material precioso, pero que sabemos que vale mucho. Los diamantes también, este tipo de minerales, metales preciosos, tienen un gran peso, aunque no tenemos una moneda de un oro, por ejemplo, eso no existe, pero aún así tiene un gran peso monetario y quien tenga más oro, quien tenga más diamantes, pues seguramente es porque tiene mucho dinero. También está el capitalismo industrial, que es la consecuencia de la revolución industrial. Se ubica durante el imperialismo y se centra en el liberalismo, que es el capitalismo industrial, cuando tú vas a poseer más y más y más y más, con base en ser dueño de una industria o de una empresa y explotar a tus trabajadores, ¿sale? Es decir, si yo soy dueño de una fábrica de zapatos, todas las ganancias van a ser para mí, yo voy a obligar a mis trabajadores a hacer un montón de pares de zapatos, todos los que se pueda al día, y les voy a pagar bien poco por eso. Este es el capitalismo industrial y se basa sobre todo en la explotación de los trabajadores. Eso pasaba durante la época de la revolución industrial. Y por último, el capitalismo contemporáneo, este en el que vivimos ahorita nosotros, desde el Estado benefactor keynesiano hasta la globalización actual. ¿Cómo funciona el capitalismo contemporáneo? El Estado benefactor, que de hecho es una etapa también por la que pasó México, es donde el gobierno te tiene que garantizar la satisfacción de todas tus necesidades, ¿vale? Se supone que nosotros vivimos en un Estado benefactor, es decir, en un gobierno que tiene que garantizar nuestras necesidades, sin embargo, no funciona del todo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo sin trabajo, pues no voy a conseguir dinero y me puedo morir de hambre, en términos muy simples, ¿sale? Y el Estado, es decir, el gobierno, no me está asegurando que yo no me muera de hambre. Quizá me pueden dar por ahí alguna despensa, ¿no? Pero ¿a quién le dan las despensas? Pues a los adultos mayores, a lo mejor a las madres solteras. Pero si yo, por ejemplo, un hombre que se supone que está en vida, en etapa laboral, en una edad laboral, que no tiene trabajo, pues a mí no se me está otorgando nada. Entonces, de eso va el Estado benefactor, en que pueda cuidar mis necesidades hasta la globalización actual. ¿Qué significa, chicos, chicas, globalización? ¿O por qué se da la globalización? ¿A qué les suena esta palabra? Ok, la globalización es el fenómeno que se da a partir de la aparición de las tecnologías inteligentes, ¿no? Tecnologías, perdón, que utilizan el Internet para poder hacer ciertas acciones. Y se le conoce como globalización porque a partir de estas tecnologías y del Internet, todo el planeta o todo el globo, por así decirlo, está conectado entre sí. ¿Qué es lo único que necesitamos? Pues nada más acceder a Internet, puede ser con mi teléfono, con mi computadora, con mi consola de videojuegos, inclusive hasta con mi reloj, por ejemplo, ¿no? Y gracias a esto yo voy a estar conectado con todo el mundo. Puedo hablar con personas aquí en México, en Japón, en Australia, en Rusia, donde sea. Eso es la globalización. ¿Y cómo funciona el capitalismo a partir de la globalización? Pues por tecnología. Quien tenga más dinero va a comprar la mejor tecnología o la más nueva y mientras mejor tecnología tenga, vales más. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, miren, me compré el iPhone 15 Pro Max, ¿alguien quiere utilizarlo? Y seguramente algunos de ustedes me van a decir, a ver, vamos a tomarnos una foto o a ver qué aplicaciones tiene. Eso es muy diferente a decir, miren, me compré el Xiaomi del 2014, por ejemplo. Nadie lo va a querer utilizar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso, así es como funciona hoy en día el capitalismo contemporáneo. También genera desigualdad y también genera clases sociales. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Dudas? ¿Puedo continuar? Okay. Bien. Hablando de las revoluciones liberales, ¿qué significa?
que pasamos, como ya dije, de lo que era lo conservador a lo liberal. Una nueva forma de vivir, porque estamos hablando de revoluciones, un cambio drástico en la socialización. Primero, y estas pueden ser preguntas de su examen, todas estas revoluciones liberales. Recuerden que les había dicho que eran países que comenzaron a perder territorios y que por lo tanto la población comenzó a comportarse diferente, la economía fue diferente y las nuevas formas de gobierno también fueron diferentes. Primero, Italia en 1820, ¿sale? Sociedades secretas. Primero, hay que tomar en cuenta la fecha. 1820, las independencias en América Latina ya estaban por terminar todas, ¿no? Ya habían empezado algunas, ya se habían independizado algunos países y otros estaban a punto ya de terminar el proceso de independencia. Entonces, Italia en 1820, las sociedades secretas, los carbonarios, ¿sale? Antecedente de la futura unificación italiana. ¿Qué significa? Italia comienza a fracturarse. Es un país que para 1820 está completamente fracturado. Existen muchos gobiernos dentro de Italia que está fracturada. Supongamos que Italia se dividió en estados, por ejemplo, y cada estado tenía su propio gobierno y no se hablaban entre sí, tenían mala relación, ¿sale? Pero a partir de las sociedades secretas de los carbonarios comenzó este proceso de volver a unificar y ser un país en conjunto. Más adelante vamos a ver la fecha en la que se unieron, pero este es un antecedente y es importante. En España, movimiento en 1820, el general Rafael Riego obligó a Fernando VII a establecer la Constitución de Cádiz. ¿Por qué las constituciones son importantes? Porque las constituciones es un documento en donde avala las leyes y los derechos que tiene la población. Cuando las monarquías tenían el poder absoluto, no existían las constituciones. Las leyes las hacían los propios reyes. Sin embargo, cuando existe una constitución, entonces quiere decir que hay una ley. Y ni siquiera las personas que están en el gobierno pueden ir en contra de estas leyes. Como por ejemplo aquí en México tenemos la constitución política, ¿no?, de los Estados Unidos mexicanos. Ni siquiera el presidente está por encima de esa ley. Nadie está por encima de la ley. ¿Vale? Francia, la Revolución de Julio de 1830, que depone a Carlos X, ¿sale? Revolución de 1848 y el ascenso de Luis Bonaparte, fundador de la Segunda República. Luis Bonaparte, recordamos ese apellido, sí, hermano de Napoleón, justamente, que otra vez llega al poder. Entonces, vamos, teníamos un rey, luego un emperador, luego un militar, luego un rey nuevamente y posteriormente Luis Bonaparte, que se convirtió ya en el gobernador para instaurar una república. Ya después de la Revolución Francesa, de todos los pleitos que hubo, las decapitaciones que hubo, ya para este entonces, 1830, 1848, pues Francia comienza a tener estabilidad política, ¿no? Ya no hay tantos levantamientos sociales, las personas medianamente están consiguiendo un desarrollo social y entonces se puede mantener un gobierno más estable. Luis Bonaparte, recuérdenlo, a partir de 1848. En Inglaterra, 1828, reformas a favor de la tolerancia, es decir, leyes a favor de cualquier tipo de tolerancia, tanto económica, política y social. En 1832 se amplió la base electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya podían votar, ya estábamos en términos de democracia. Primero no había elecciones porque se heredaba el poder con la monarquía. Después había elecciones, pero solamente los ricos podían votar. Y posteriormente se abre más el campo o la base electoral. Ahora ya no importa si seas rico o pobre, puedes votar siempre y cuando seas hombre. El triunfo de los Whigs, que era como el partido político de los liberales en aquel momento. Esto sí es pregunta de examen, ¿sale? Los Whigs, que eran los liberales de Inglaterra. Ellos ganan las elecciones y entonces el primer ministro, porque ahí no hay presidente, se le conoce como primer ministro, ¿sale? Entra y comienza una
serie de nuevas leyes. Para empezar, estamos hablando de 1828, 1832, hay apoyo a la educación, es decir, que más personas pueden acceder a la educación, no solamente los ricos. Abolición de la esclavitud desaparece. Leyes para proteger a los trabajadores, es decir, que tengan mejores condiciones de vida, porque ya habían atravesado una revolución industrial. Entonces, estos Whigs, estamos hablando de los liberales, generan todos estos cambios sociales y la gente, pues, puede vivir mejor, puede tener un desarrollo mejor, ¿vale? Hoy en día, y quiero que nosotros lo tengamos en mente, hoy en día Inglaterra es una potencia mundial. Estamos hablando del 2023. ¿Por qué? Todos estos cambios en favor de la sociedad, de todas las personas, en 1828. Quiero que nosotros entendamos que como país estamos atrasados casi 100 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto que está pasando en Inglaterra en 1828 pasó en México hasta 1940, 50, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros vamos al paso que vamos y podemos acelerar o ir más lentos, vamos a estar como Inglaterra hoy en día dentro de 100 años aproximadamente. Si es que no cambian las cosas, porque también pueden cambiar las cosas, pero así como vamos, hay una tendencia, ¿sale? ¿Sí me expliqué con esto, chicos, chicas? Bien. Y por último, no, tenemos a Serbia y Grecia que iniciaron la lucha de liberación contra Turquía en 1817. La liberación de estos países es un antecedente de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Para que tengámoslo en cuenta. Porque Turquía era un imperio sumamente poderoso en aquel entonces que fue perdiendo territorios. Entonces, esta liberación respecto al imperio turco va a ser importante. Y por último, Bélgica se independiza de Holanda en diciembre de 1830. Las independencias, recuerden, también son consecuencia de todas estas ideas liberales. Hasta aquí, dudas, chicos, chicas. Entendemos entonces cuál es la revolución liberal, por qué pasamos de tener, o más bien de ser gobernados por una sola persona que tiene todo el poder y que esa persona genera las propias leyes, a pasar a un gobierno democrático en donde las personas tienen libertades y derechos. ¿Sí entendemos este cambio? Vale. Y vamos a ver que esta parte de tener el poder una sola persona resulta ser conflictivo. Más adelante todavía vamos a ver que hay ejemplos de personas que tienen el poder solamente una persona y que han hecho actos atroces. Por ejemplo, Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, él poseía todo el poder del imperio alemán. ¿Y qué hizo? Pues mató a un montón de gente, ¿no? Hoy en día también existe. Por ejemplo, en Corea del Norte tenemos una persona que tiene todo el poder y que tiene atrapada a su población. No deja escapar a los coreanos y si escapan del país es juzgado con la muerte, por ejemplo. Hay leyes, y quiero que entendamos esto, porque hay leyes que son muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en Corea del Norte las personas no pueden utilizar pantalones de mezclilla, están prohibidos y si alguien los utiliza se va a la cárcel, ¿no? Nada más porque pues al presidente actual le cae muy gordo el país de Estados Unidos y dice que los pantalones de mezclilla son parte de la cultura de Estados Unidos. Entonces, este tipo de leyes que son absurdas existen y existen gracias a que el poder solamente está para una persona, ¿vale? ¿Ahí en casa alguien tiene alguna duda? Perfecto. Continuamos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Ok. Movimientos obreros y pensamiento socialista. Aquí ya vamos en vías a entender el socialismo como tal. ¿Qué son los movimientos obreros? Primero tenemos que entender que los movimientos sociales tienen como objetivo hacer un cambio social. Todas las revoluciones son movimientos sociales, ¿sale? Aquí en México hemos tenido un montón de movimientos sociales, pero lo que necesito que ustedes entiendan es que un movimiento social no es lo mismo que una marcha, ¿sale? Los movimientos sociales son duraderos, duran mucho tiempo.
Las marchas solamente son de un día, por ejemplo, de unas cuantas horas. Dentro de los movimientos sociales hay marchas, hay manifestaciones, sí, pero no son lo mismo. Esa es la base con la que quiero empezar, ¿sale? Entonces, los movimientos obreros empiezan justamente porque los trabajadores no tienen los derechos laborales o las condiciones para un trabajo digno. ¿Qué significa esto? Que una persona podría tranquilamente perder la vida en su trabajo y ahí se iba a quedar, no se iba a hacer justicia, no iba a haber una indemnización, no tenían seguridad laboral, había niños trabajando, las mujeres también trabajaban, aunque se les pagaba mucho menos, bueno, eso todavía pasa, pero en otras circunstancias, esas cosas pasaban. Entonces, los obreros, los trabajadores, se cansan de todo esto, se organizan y hacen los movimientos obreros. Primero, ¿qué pasa? Afloran las organizaciones obreras, es decir, los obreros comienzan a reunirse, a ponerse de acuerdo, a organizarse para luchar por sus derechos. La clase proletaria intenta defender sus derechos con estas organizaciones. ¿Cuál es la clase proletaria? La clase trabajadora, ¿sale? Aquí voy a explicar cómo funciona esto. A ver, ahí en casa, vamos a prender la luz, por favor. ¿Sale? Para que ahí en casa igual podamos apreciar. ¿Sale? ¿Cómo funciona esta parte de la clase proletaria? ¿Recuerdan a Carlos Marx, que era la persona que era la que nos decía cómo tenía que ser el socialismo? Para Carlos Marx existían solamente dos clases sociales, que más o menos son así, ¿sale? La clase alta, que es la burguesía, y la clase baja, que es el proletariado. ¿Sale? Y la extra baja, bueno, no tiene ese nombre, pero pues aquí podemos poner a los olvidados o los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, pero estos casi no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, para Carlos Marx solamente existen estas dos clases, en donde la burguesía son pocos y tienen todo el dinero y el proletariado son muchos y tienen muy poco, ¿sale? En México ocurre algo bastante parecido. En México hoy en día la clase alta solamente representa el 1% de la población en México y posee el 85% del dinero de México. Entonces vamos a ver que está sumamente desigual la situación. Repito, solamente el 1% de la población tiene el 85% del dinero. Eso quiere decir que el otro 99% de la población nos repartimos el 15% de todo el dinero. Esa es una parte sumamente desigual. Entonces, aquí, para Carlos Marx, la burguesía era la clase alta y el proletariado la clase baja. Carlos Marx nos decía, existe un término que se le conoce como la plusvalía. ¿Han escuchado antes de este término? Lo voy a escribir aquí. Ok. La plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es la ganancia que se obtiene de un proceso de producción y de comercialización. Vamos a ello. Supongamos que yo soy dueño de una empresa. Siempre pongo el mismo ejemplo para que lo entendamos, ¿sale? Soy dueño de una empresa de zapatos. Yo soy burgués, tengo dinero, poseo las máquinas para hacer estos zapatos y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como burgués y como dueño? Mi único trabajo es dar el dinero. Uno, para comprar los materiales para hacer zapatos y dos, pagarle a la persona que sabe hacer zapatos. Entonces, supongamos que de materiales yo compro para un par de zapatos 25 pesos para materiales y a la persona le pago 25 pesos por hacer un par de zapatos, ¿sale? Esto es lo que yo invertí, este es el trabajo que yo tuve. Entonces, yo voy a invertir 50 pesos para ese par de zapatos.
Esa persona a la que le pagué 25 pesos hace ese par de zapatos y lo hace muy bien, pero ese par de zapatos que a mí me costó 50 pesos, yo lo vendo en 300, ¿vale? ¿Cuál es mi ganancia? 250 pesos es mi ganancia, ¿vale? ¿Cuál es la ganancia del trabajador? 25, justamente esta. ¿Qué hice yo de trabajo? Solo di el dinero. ¿Qué hizo de trabajo el trabajador? Hizo todo el trabajo, correcto, ¿no? Entonces, mi plusvalía es esta, 250. Lo único que yo hice fue despertarme y sacar dinero. El trabajo lo hizo él. ¿Y cuánto ganó? 25 pesos. El 10% de lo que yo gano por el simple hecho de poner dinero. ¿Sí entendemos esta parte? Así funciona justamente el capitalismo hoy en día y así funciona desde siempre. ¿Qué nos dice Carlos Marx? ¿Cómo podemos hacer que esto deje de pasar así? Que la explotación del trabajador no pase. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer? Pagarle lo justo. Pagarle lo justo, pero es que en pagarle lo justo, ¿qué es lo justo? ¿Quién pone los precios justos? Porque hasta hoy en día los precios los ponen los dueños, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo digo que esto es justo. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué decía Carlos Marx que teníamos que hacer? Una revolución, en donde estos, que son muchos, le quiten por la fuerza todo lo que tienen a estos. Y se, si ellos no quieren entregarlo, lo que tienen, entonces si es necesario, los matamos para obtener toda la ganancia y una vez que obtengamos toda la ganancia se reparta entre todos en partes iguales. Eso decía Carlos Marx, ¿vale? Estamos hablando del 1800, principios del 1900, o sea, son ideas que tienen 100 años, pero que resulta que todavía tienen sentido. ¿Consideran ustedes que sería una buena opción para deshacernos de la desigualdad económica? Sí, algunos podrían decir que sí, otros no, esto ya es decisión de cada uno. Para algunas personas sí, es necesario hacer una revolución y quitarle lo que tienen a esas personas. Tiene que ser de forma violenta, porque nadie va a decir, ten, toma, tienes razón, hay que beneficiar a todos los pobres del país, ¿no? Nadie lo va a hacer, menos los ricos que piensan que ellos trabajan muchísimo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se tiene que hacer. ¿Dudas con esto? Ok, lo voy a borrar. Por favor, pueden apagar la luz nuevamente. Ok, entonces, justamente estas eran las condiciones que se tienen de la clase trabajadora. La clase proletaria intenta defender sus derechos, no solamente por su trabajo y por lo que merecen ganar, sino también porque pues deben de tener las condiciones sanas para poder trabajar sin arriesgar su vida. Entonces empieza el ludismo, este es importante y es pregunta de examen. Está aquí, en el siglo XIX. ¿Qué es el ludismo? Es un movimiento dentro de los movimientos obreros que está en contra de las máquinas con las que se trabajaba en aquel entonces. ¿Quién está por acá? Ajá, sí, levantaron la mano. ¿Querían mencionar algo? A ver. Aquí en casa, ¿quieren mencionar algo? ¿Una duda? Ok. Bien, entonces, ¿qué es el ludismo? Es un movimiento dentro de los movimientos obreros que está en contra de las máquinas con las que se trabaja. Es decir, es lo que vemos actualmente también posiblemente aquí el día de hoy. Había varias máquinas que eran inseguras para trabajar, pero además las máquinas estaban también
sustituyendo la mano de obra de las personas, que significa que pues era más fácil tener una máquina que medianamente podía funcionar y nada más apretar un botón y que la máquina hiciera todo el trabajo, a estarle pagando a una persona que hiciera este trabajo, que posiblemente esta persona se muriera porque trabaja 20 horas al día, pagarle la indemnización de su muerte y luego contratar a una más. Entonces, las máquinas eran de alguna manera el problema justamente de estos trabajadores. El ludismo va en contra de las máquinas, pero también busca mejores salarios y jornadas laborales, es decir, que no tengamos que trabajar todo el día, sino que se establezcan horarios. Y este es el antecedente de los derechos laborales hoy en día. Por ejemplo, en México, la jornada laboral es máxima de 8 horas al día, ¿vale? ¿Por qué? Algunos consideran que es demasiado, pero pues así se hace aquí en México, ¿vale? Y luego tenemos el cartismo. El cartismo también es un movimiento dentro de los movimientos obreros, pero este cartismo va a demandar al Parlamento, es decir, es una confrontación hacia el gobierno para que les dé mejores condiciones laborales. Tenemos entonces ya estas antecedentes y dentro de los movimientos obreros ocurre la socialización de los medios de producción. ¿Qué es la socialización de los medios de producción? Que las fábricas, las empresas y las máquinas con las que se puede hacer cualquier objeto no le pertenezcan a una sola persona, sino que les pertenezcan a toda la población, a todo el pueblo, como se dice por ahí. ¿Vale? Por ejemplo, en México tenemos Pemex. ¿Ubican Pemex? Ok. Pemex es la principal fuente de combustible para autos aquí en México. Pemex le pertenece a México, le pertenece al gobierno mexicano, es decir, a toda la población, no le pertenece a una sola persona. Esa es la socialización de los medios de producción. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda. Por ejemplo, Telmex. Telmex no le pertenece a México. Telmex sí le pertenece a una persona, a un empresario, a Carlos Slim. Entonces, ahí tenemos justamente la diferencia a lo que me refiero con la socialización de los medios de producción. Pemex, las ganancias de Pemex sirven para estabilizar de alguna manera la economía de todo el país. Todas las ganancias que tiene Pemex se utilizan para el bienestar, entre comillas, porque la corrupción existe también, pero de forma teórica, para el bienestar económico de la población. Se sustentan proyectos, gobiernos y economías con las ganancias que tiene Pemex. Por el contrario, las ganancias que tiene Telmex solamente se le van a una persona y esa persona decide qué hacer con su dinero. ¿Sí se entiende esta parte? Ok. Tenemos también la expropiación de fábricas y tierras, es decir, que las fábricas y las tierras que le pertenecen a una persona le tienen que pertenecer a todos. A esto me refería con quitarles por la fuerza lo que tienen los ricos para que sea de absolutamente todos. Y esto nos lleva al socialismo utópico y al socialismo científico. Ya vimos que es el socialismo, es esta parte donde pues nada es de nadie, nos reparten las cosas de forma equitativa, ¿vale? Y el gobierno es quien reparte. Según Carlos Marx, después de la revolución en donde le quitamos violentamente todo a los ricos, tendríamos que llegar a un socialismo en donde no existiera diferencia de clases, no tendríamos ningún lujo. El avance tecnológico sería poco, pero no habría desigualdad y todos seríamos iguales. Un poco como, y me gusta poner este ejemplo, lo habíamos puesto en otro grupo aquí también, como los pitufos. ¿Conocen la caricatura? Evidentemente, no la bebida. ¿Conocen la caricatura de los pitufos? Ok, en los pitufos todos eran iguales, ¿estamos de acuerdo? Vestían inclusive igual. Todos tenían un trabajo que cumplir y vivían medianamente felices, ¿sale? Pero había una autoridad y esa autoridad era la que les mandaba. Era Papá Pitufo quien les repartía una casa a cada pitufo, la comida a cada pitufo y todos tenían lo mismo. Ese es el socialismo utópico, pensando en que todos están contentos de lo que quieren hacer y todos están contentos de recibir lo que reciben, ¿sale? Sin embargo, ya al momento de aplicarlo bien, pues vamos a ver si es realmente tan favorecedor el socialismo. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos.
Supongamos que aquí todos ustedes, o pongan de ejemplo en sus escuelas, supongamos que su profesor y su profesora les dicen, vamos a convertir esta clase en un socialismo. Y como es un socialismo, todos son iguales y todos y todas van a obtener la misma calificación. ¿Sale? Porque en el socialismo así pasa. Y entonces vamos a ver que todos van a tener que trabajar, todos van a tener la misma carga de trabajo, pero sabemos que no todos trabajan de la misma forma o algunos ni siquiera trabajan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final del semestre o del bimestre, yo voy a juntar las calificaciones de todos, la voy a promediar y esa es la calificación que van a sacar todos. En el socialismo así funcionaría. Pero ¿qué pasa? Que algunos trabajan más que otros. Y si alguien, por ejemplo, sacó 10 de forma individual y alguien sacó 5, cuando se promedie, la calificación es 7. Y entonces, la persona que trabajó mucho, que merecía un 10, va a tener un 7. Y la persona que no trabajó nada, que merecía un 5, va a tener un 7. No resulta ser tan justo. ¿Sí me explico con esto? Así podría funcionar también de forma teórica el socialismo. Ya ustedes deciden, porque hay personas de las que sí estarían conformes con, sin tener desigualdad, tampoco tener algún tipo de propiedad. ¿Dudas? Aquí tenemos las características. Socialismo utópico, ese de los pitufos, y socialismo científico, el de Carlos Marx. ¿Cuáles son las características? Esto posiblemente, hablando de personajes o de científicos que lo dicen, puede venir en su examen. Primero, ¿quién propone el socialismo utópico humanista? Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon y Louis Blanc. ¿Sale? Recordemos, si hablamos de utópico, hablamos de un socialismo perfecto, como el de los pitufos, donde todos son bien felices y contentos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay beneficios laborales. Cooperativismo, todos cooperan entre sí. Se elimina el desempleo, a todos les dan una función que hacer. Puede ser que a unos les digan, no, pues a ti te toca barrer la calle todos los días y a la otra persona le diga, no, pues tú tienes que hacer 100 sillas todos los días, ¿no? Entonces, para unos va a ser más pesado que para otros, pero todos tienen una función que realizar y debes de realizar tu función para entrar en la parte de la cooperación que todos debemos de tener. Existirían nuestras comunidades o nuestras organizaciones o nuestras ciudades, se les llamarían palanesterios. ¿Sale? Son comunidades autosuficientes donde todo estuviera garantizado. ¿Qué significa? Que tendríamos garantizadas nuestras necesidades. Comida, bebida, techo, ropa, porque nada más estamos hablando de necesidades primarias. No habría ningún lujo, pero siempre tendríamos que comer, no haría falta el agua, el techo, que nos va a proteger de las inclemencias del clima, y también la ropa, ¿no? Todos vestiríamos iguales, así como los pitufos, la misma ropa todos. Eso pasaría, pero viviríamos medianamente con todas nuestras necesidades cubiertas y estaría bien, según ellos. Y luego tenemos a los trabajadores satisfechos por el trato y la participación en las ganancias, pero ellos no tendrían ganancias, es decir, vamos a poner el mismo ejemplo. A ti te toca barrer la calle todos los días y te vamos a dar un plato de frijoles, una cama y una cobija, ¿sale? Y al otro, que tiene que hacer 100 sillas al día, le vamos a dar un plato de frijoles, una cama y una cobija, porque todos deben de tener lo mismo. ¿Sí me explico? Ok, este es el socialismo utópico, en donde, repito, todos estarían contentos, satisfechos por lo que hacen y por lo que reciben. Ahora bien, tenemos el socialismo científico. ¿Quiénes son los pensadores que lo proponen? Carlos Marx y Federico Engels, o Friedrich, dependiendo del idioma en que ustedes lo vean. ¿Cuáles son las características? Lucha de clases sociales, dictadura del proletariado, es decir, la revolución que le quita a los ricos justamente esta situación, y derrocamiento del Estado burgués, es decir, que los ricos, la burguesía, desaparecen.
O se les mata o se les hace parte de los trabajadores. Todos tendrían que trabajar igual. ¿Cuáles son o en dónde dice esto? Bueno, en el Manifiesto del Partido Comunista, que es un libro de Carlos Marx. Lo pueden encontrar hasta en internet, está así de chiquito. A través de la rebelión, los obreros deben sobreponerse a la burguesía. Es justamente la revolución que yo les decía y es una revolución violenta sí o sí. Y por último, propiedad común de fábricas, un sistema político que garantice los intereses de la clase obrera. ¿A qué nos referimos con la propiedad común? Pues que nada es de nadie específicamente, todo lo que existe dentro del país va a ser de todos y el gobierno se va a dedicar a repartirlo en partes iguales. Es decir, tenemos una fábrica de zapatos, nuevamente, la fábrica no le pertenece a nadie, la fábrica es de todos, pero lo que se haga en esa fábrica se va a repartir en partes iguales a absolutamente todos y todas. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Ambos, tanto el socialismo utópico como el socialismo científico, sugieren que no existe la propiedad privada. En muchos de los casos, el dinero tampoco debe de existir porque el dinero es base de la desigualdad. Hay cooperación, se van a generar o se van a satisfacer nuestras necesidades, pero pues este resulta ser un poco más lejano, donde todos estemos felices y este pues resulta ser un poco más viable si lo queremos ver de esa manera. ¿Vale? ¿Dudas? Bien. Ahora sí, una vez que se dieron ya a la tarea todos estos movimientos obreros, quiero que ustedes sepan que normalmente, o más bien en su mayoría, estos movimientos obreros se dieron en Europa, en países como Inglaterra, Alemania, Holanda, ¿no? En Francia también hubo un poco de eso. Y vamos a entrar a la parte de el nacionalismo y los procesos de unificación. Esto es muy sencillo, pero esto sí o sí viene en su examen. ¿Sale? Tanto la unificación italiana como la unificación alemana sí o sí va a venir, por lo menos una pregunta de eso. ¿Qué es el nacionalismo? Ok. ¿Qué es el nacionalismo? ¿A qué les suena? ¿Será que en México somos nacionalistas? Es pertenecer a un lugar. Pertenecer a un lugar puede ser, pero no es pertenecer como tal, sino el orgullo de pertenecer a un lugar. Aquí en México somos bastante nacionalistas, somos bastante orgullosos y orgullosas, muchos y muchas personas, de ser mexicanos. Entonces, el nacionalismo es importante para los países. Imaginemos que en México no nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. ¿Qué pasaría? Pues a la menor provocación, si alguien ofende a nuestro país, como no estamos orgullosos de pertenecer ahí, nadie lo va a defender, ¿sale? Estamos hablando de una provocación, pero ¿qué pasa si hay una guerra? Se necesita el nacionalismo para que las personas de un país estén dispuestos a dar su vida para defender a su país. Ese es el nacionalismo, ¿no? En México, por ejemplo, somos bastante nacionalistas. Yo he visto, luego, por ejemplo, estoy en mi cuenta en TikTok y veo que hay personas de otros países que dicen que la comida de México, por ejemplo, no es tan buena y ahí están los mexicanos diciendo que tenemos que si los tacos, las tortas y que nuestra comida es la mejor. Es decir, porque nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, defendemos a nuestro país. Entonces, el nacionalismo es importante porque de esta manera la gente se va a sentir cómoda perteneciendo a un lugar y va a defender a su país. Entonces, el nacionalismo es un sentimiento que generan los países y
En el caso de Italia y Alemania, funcionó para unificar el país. Ya habíamos dicho, sobre todo de Italia, que estaba todo dividido, pero el nacionalismo o el orgullo hizo que se reuniera para que Italia, para después de esta unificación, se convirtiera en una potencia mundial, que posteriormente vamos a ver cómo actuó durante la Primera Guerra Mundial. Ok, empecemos con la unificación italiana. Leo y explico. El papel de Giuseppe Garibaldi, recuerden este nombre por favor, porque seguramente va a venir en su examen. ¿Sale? Giuseppe Garibaldi fue determinante para la unificación italiana, ya que movilizó un ejército que logró la independencia de Nápoles y Sicilia, y fue en 1871 cuando Italia pudo anexar bajo una misma bandera nacional la totalidad de la península. Es decir, que este personaje, Giuseppe Garibaldi, 1871, hace que todos los estados italianos se unifiquen en una guerra, en algunas batallas, pero también con ideas, ¿sale? Estamos hablando de que las ideas de sentirse orgullosos de pertenecer a un país que era Italia y que Italia tiene una tradición cultural bastante fuerte, ¿no? En todos los sentidos. Ese fue el trabajo de Giuseppe Garibaldi para convencer a todos estos estados italianos de formar un solo país, sobre todo en Nápoles y en Sicilia. Bastante simple. Y la unificación alemana, aquí es el personaje que tenemos que seguir, es al comandante von Bismarck, ¿vale? Este personaje, por si pueden apuntarlo, von Bismarck, que fue clave para unificar Alemania. En la guerra austro-prusiana en 1866, la derrota de Austria hizo que Prusia creciera, lo que molestó a Napoleón III. Ahora Alsacia y Lorena fueron la manzana de la discordia, generando la guerra franco-prusiana. ¿Qué es la guerra franco-prusiana? La guerra entre Francia y Prusia en 1870. Al ser derrotado Napoleón, se firmó el Tratado de Frankfurt, mediante el cual Prusia se apoderaba de Alsacia y Lorena. Al iniciar 1870, Alemania e Italia ya eran naciones integradas cada una con la soberanía propia. Ok, ¿qué es Prusia? Porque aquí nosotros estamos entendiendo esta parte. El imperio prusiano era un conjunto entre lo que hoy conocemos como Austria, Suiza, Alemania, un conjunto de todos esos países. Entonces, una vez que se luchó contra Francia, contra Napoleón III, y se ganó, Bismarck, que fue el general que llevó el ejército alemán en esta batalla, generó que Alemania se consolidara como un país específico, dejando de lado ya todo lo demás, a Austria, a Suiza, a Holanda, a Bélgica y todo lo que hay por ahí, ¿vale? Entonces, de forma muy específica, con unificación nos referimos a que si estaban separados, se convirtieron en un país conjunto. Personajes importantes para Italia, Giuseppe Garibaldi, repito, y personajes importantes para Alemania, el general von Bismarck. ¿Dudas? Ok, bien. Vamos a iniciar justamente, y ya para que terminemos, estamos finalizando, voy a compartir, eh, chicos, voy a compartir una nueva presentación a los chicos que están ahí en casa. Me avisan por favor cuando la puedan ver. ¿La pueden ver ahora, chicos en casa? ¿Se ve?
Gracias. Ok. Empecemos con el tema del imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es una, digamos, una corriente de nuevo orden de gobierno y de el alza de nuevas potencias mundiales a partir de lo que ya vimos. Antecedentes. Ya tenemos una Italia unificada y una Italia fuerte. Ya tenemos una Alemania unificada y una Alemania fuerte. Ya tenemos una Francia que se estabilizó social, económicamente y políticamente, que también está fuerte. Y tenemos una Inglaterra que nunca dejó de ser fuerte. Tenemos que ver esa parte, porque este es el antecedente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí tenemos antecedentes del imperialismo. Todos los procesos políticos, económicos y sociales generaron un desarrollo científico y tecnológico que habían hecho posible el progreso industrial en potencias como, y repito, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Japón. Dio origen a finales del siglo XIX al resurgimiento del colonialismo, esta vez en su versión imperialista y capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que para el imperialismo o el nuevo colonialismo, como aquí lo menciona, es que estas potencias, ahora eran las nuevas potencias mundiales, comenzaron a invadir nuevos territorios. Otra vez comenzaron a hacerse más grandes, pero esta ocasión era de dos formas. Territorial, es decir, tener nuevos lugares donde poder asentar sus colonias, pero también de forma ideológica. ¿Qué significa de forma ideológica? Que metían sus ideas capitalistas, sobre todo, a otros países. Y entonces, por ejemplo, para que podamos entender esta parte de la idea ideológica, supongamos que nosotros somos un México que tiene su propia cultura, su propia comida, su propia forma de comprar comida, por ejemplo, ¿no? Y entonces llega nuestro hermano del norte, Estados Unidos, y nos dice, ¿sabes qué? Encontré, no te voy a invadir, estamos bien así con nuestras fronteras, pero ¿sabes qué? Encontré una nueva forma de hacer comida rápida. Se llama McDonald's y solamente la pides y en 10 minutos ya tienes tu comida. ¿Qué te parece si pongo un McDonald's en tu país? Y en México dice, pues resulta ser buena idea. Y entonces ya tenemos un McDonald's aquí. No nos invadieron, pero nos metieron la idea de que podíamos hacer las cosas como ellos lo hacen. ¿Sí me explico con esto? Entonces, eso pasa cuando hablamos de imperialismo. Ya no se hacen colonias, ya no es el colonialismo, ahora se hacen imperios tanto por territorio como ideológico. ¿Sí se entiende esta parte, chicos, chicas? ¿Ok? Bien. Y entonces hablamos de que hubo un montón de avances tecnológicos durante el siglo XIX y entrando también al siglo XX. ¿Qué tenemos? Primero, el Renacimiento, que ya sabemos que ocurrió, el siglo de las luces, como antecedentes, progreso del liberalismo. Aquí es donde quiero que nosotros pongamos atención. Me parece que lo del Renacimiento ya quedó bastante claro, pero el progreso y liberalismo eran ideas burguesas. Siempre los ricos van a ser los que promuevan estas ideas porque van a ser los que tienen la posibilidad de hacerlo. Modernización económica en tiempos de la revolución industrial, más formas de generar dinero, más productos innovadores, ¿no? Ahora ya sabemos que la locomotora, hablando de la revolución industrial, funcionó y que a partir de la locomotora se pueden hacer trenes, pues entonces aparecieron las empresas que se dedican a hacer trenes, que se dedican a utilizar la máquina de vapor para otras cosas, y es la antesala del capitalismo imperialista. Todos estos son antecedentes para poder llegar justamente a las características del imperialismo y las potencias imperialistas, ¿sale? Recuerden, o más bien, repito, qué características tenían. Sus imperios se basaban en el territorio, pero también en expandir sus ideas para que los demás países pues les hicieran caso o pensaran que pueden pedirles consejos y tener poder por sobre ellos. Potencias imperialistas, Inglaterra, de siempre, ya tenían elecciones, los liberales ya estaban en el poder, recordemos que tenían nuevas leyes para los trabajadores, la educación y cero esclavitud. Bélgica, que está bastante
¿cómo decirlo?, olvidado en la historia mundial, pero que en realidad siempre fue una potencia. Hoy, sobre todo, es una potencia económica brutal, es uno de los países más ricos del mundo. Japón, que tecnológicamente hablando, económicamente hablando y culturalmente hablando también es una potencia actualmente. Francia, que ya vimos cuál es su historia, ya tenía más estabilidad. Holanda, lo mismo que Bélgica. Estados Unidos, que se convirtió en el primer país americano, del continente americano, en ser considerado como una potencia mundial. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver cuáles son las características geográficas, sobre todo, pero Estados Unidos comenzó a tener relevancia por todo el comercio que tenía. ¿Cuál es el antecedente de que Estados Unidos haya sido una potencia imperialista? Sobre todo que tuvo, cuando fue las 13 colonias de Inglaterra, tuvieron toda esta experiencia mercantil. Ellos podían llevar barcos y regresar, ir y regresar, tener todas las rutas comerciales, porque además no tenían que hacer los mismos recorridos que hacían los europeos. Estados Unidos sí se podía ir por el otro lado y llegar hacia otras tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el términos comerciales y económicos, Estados Unidos creció muchísimo. Alemania e Italia, que vimos que se unificaron, eran fuertes económicamente y políticamente. ¿Cuáles son las características? Para que entendamos, y seguramente va a venir alguna de estas en sus exámenes, ¿cómo podemos entender el imperialismo? Primero, son autosuficientes económica, científica y tecnológicamente hablando. ¿Qué significa esto? Que podían valerse por sí mismos de forma económica, es decir, tenían la economía suficiente para darle trabajo a todos sus habitantes y vivir bien. Tenían también la capacidad para generar sus propios descubrimientos científicos, lo que llevaba a que tenían la capacidad para generar su propia tecnología, en todo sentido. Tecnología laboral, tecnología de comercio, tecnología para el entretenimiento, lo que sea. Ellos podían hacer esto por su propia cuenta, no necesitaban de otros países para generar esto. Por ejemplo, México hoy podría ser autosuficiente económicamente, podría ser autosuficiente científicamente, sin embargo, no somos autosuficientes tecnológicamente hablando. ¿Por qué? Pues imaginemos que tenemos que comprar productos de tecnología a otros países, ¿no? No hay ninguna marca de teléfonos inteligentes que sea mexicana, por ejemplo, ¿no? O si lo hay, pues no la compramos. Compramos que si Apple, que si Samsung, que si Huawei, de todos los otros países. ¿Sí se entiende esto? Ok. Tienen capacidad exportadora. ¿Qué significa esto? Que pueden generar sus productos y exportarlos y venderlos a otros países. Esto es importante porque puede ser que nosotros lo simplifiquemos y digamos, oh, pues yo puedo vender lo que yo quiera, pero la capacidad exportadora sugiere muchas cosas. Primero, dinero para producir muchísimo y poderlo vender a otros países, ¿sale? Esto ya es mucho dinero. Segundo, y muchísimo, muy importante, tener la capacidad de tener puertos para poder exportar. No todos los países tenían los puertos, a veces eran puertos muy pequeños, y si estamos hablando de que eran cargamentos enormes, pues entonces no se tenía la capacidad. Todos y cada uno de estos países cuentan con mar, con una gran cantidad de mar, en donde vamos a tener, pues, puertos para poder exportar. En este momento todavía no existían como tal los aviones que podían comercializar, pero los puertos eran sumamente importantes. Necesidad de colonias para garantizar materias primas y fuerza de trabajo, lo que ya les había mencionado. Lugares donde explotar todos los recursos, porque en estos países ya no se puede explotar más. La mayoría de estos países están llenos de casas, de fábricas, de industrias, ya no les quedan recursos naturales, entonces necesitan otros lugares para poder extraer recursos naturales y poder generar productos y poder exportar. Tienen una fuente de energía eléctrica. Ellos pueden ser autosuficientes en la parte de energía eléctrica. Y para esta época, vamos a ver que la energía eléctrica era una innovación tecnológica maravillosa.
¿no? Apenas si existían los focos, las bombillas que eran de luz amarilla y que eran muy tenues, pero pues ya no utilizaban las velas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tenían mercados locales de consumo, es decir, que su propia gente consumía sus propias cosas, no tenían que consumir cosas de otros países. Quiere decir que su propio dinero se quedaba con ellos, pero aparte, como vendían a otros países, generaban más dinero y ese dinero que llegaba de otros países se quedaba en su propia gente. Es decir, tenían economía estable de forma individual. Control de sitios estratégicos para el comercio y de productos estratégicos. ¿Cuáles son los productos estratégicos? Pregunta de examen. Petróleo, gas, diamantes, metales sobre todo. Esos son los productos clave. ¿Por qué? Porque son caros, porque son difíciles de conseguir y porque todo el mundo los quiere. ¿Vale? De hecho, todavía podemos ver esta, ¿cómo decirlo? Competencia por el petróleo, competencia por los materiales preciosos y en términos geográficos, la estrategia comercial era importantísima, ¿sale? Porque quien tuviera las mejores rutas de comercio, quien se pudiera ahorrar tiempo y dinero, ganaba. Estaban todos estos en la contienda. Todos estos eran amigos y rivales al mismo tiempo, ¿sale? Y por último, esto que les decía, rivalidades comerciales y políticas entre potencias. Carrera armamentista. Aquí, esta parte es importante. ¿Por qué? Como tenían rivalidades, pues ya les había comentado, era quién conseguía el menor tiempo, la mejor ruta, la que era más corta. ¿Cómo podía yo sacar ventaja de todos estos que eran mis rivales? Pero aparte, la carrera armamentista. Como ellos son mis rivales y están muy fuertes, en cualquier momento me pueden llegar a invadir. Por lo tanto, necesito protegerme, así que comienza a crear un montón de armamento, tanto de manera personal como a nivel de guerra, es decir, vehículos, misiles, para poderse proteger unos contra otros. Sí somos muy amigos y nos vendemos entre nosotros, pero ya te tengo en la mira con 30 misiles por si te quieres pasar de listo, por ejemplo. Eso pasaba, ¿vale? Y entonces vamos a ver que todos y cada uno de estos comenzaron a generar este tipo de situaciones, lo cual fue un antecedente también de la Primera Guerra Mundial. Ok, dudas. Bien, estamos a punto de terminar. Vamos a terminar con esto, ¿sale? Expansión colonial y rivalidades imperialistas de 1870 a 1914. Quiero que lo comparemos y hagamos un paralelismo con lo que pasaba en México, ¿sale? Estas potencias, estos países que ya les mencioné, ya se estaban peleando entre ellos por mejores rutas comerciales, el mejor dinero, las mejores ideas para poder manipular a las personas. ¿Qué pasaba en México en esta época? ¿Qué recuerdan que pasaba en México entre 1870 y 1914? La revolución, correcto. ¿En qué año fue la revolución? En 1910, y antes de la revolución tuvimos el gobierno de Porfirio Díaz durante 30 años, ¿no? Entonces, mientras esto pasaba, teníamos el porfiriato y posteriormente la revolución. Fue un proceso, para que ustedes puedan ubicar más o menos, no se les vaya a ir las fechas, donde México y Porfirio Díaz, ¿sale? Le dio un gran avance tecnológico, científico y económico al país gracias a sus nexos con estas potencias. México era aliado de Francia y de Estados Unidos principalmente en esta época, ¿vale? Nuestro presidente Porfirio Díaz le trajo mucho esplendor hablando de forma económica, científica y tecnológica al país. Por el contrario, también fue un genocida que mató a muchas personas, que sus leyes no eran tan buenas, hablando de términos sociales, y que además, pues era un presidente que se quedó 30 años, era absolutista a final de cuentas, ¿no? Entonces, eso pasaba.
La necesidad de garantizar colonias, materia prima, mercado y fuerza de trabajo hizo que las potencias rivalizaran por el control de África. Hoy en día, todavía hay varios países que son colonias de algunos de estos, ¿vale? También en América y en Asia existe, todavía hay colonias. Estamos ya en 2023, pasaron, ¿qué? Más de 100, 200 años y las colonias todavía existen. Francia controló, esto es pregunta de examen, cómo se fueron dividiendo, ¿vale? Francia controló Túnez, Argelia y Marruecos. Para los que no, para los que se les dificulte justamente esta parte, estos países, Túnez, Argelia y Marruecos, son importantes porque son los países que están al norte de África. Voy a hacer aquí más o menos el dibujito del continente, que es como así, ¿sale? Para que podamos observarlo. Aquí tenemos a Egipto, ¿sale? Túnez y Marruecos están aquí, más o menos, y Argelia lo podemos encontrar por acá. Entonces, tener el norte del continente era importante. ¿Por qué? Porque ¿qué está al norte de África? Europa, Italia, toda Europa, correcto, y entonces tienes principal acceso. Ya no tienes, supongamos que aquí está Italia, ¿no? Y aquí está Europa. Si tú tenías el control del norte de África, para entrar a África lo único que tenías que hacer es bajar y ya. Si no tenías el control de África, tenías que hacer esto o tenías que hacer esto hasta acá, ¿sí me explico? Mientras más tiempo se ahorraran y más dinero se ahorraran, era muchísimo mejor. Entonces ahí Francia lo hizo bien, controla Túnez, Argelia y Marruecos, pero no Egipto. Egipto le pertenece a otro país. ¿Sale? Ok. Inglaterra negocia las construcciones del canal de Suez en Egipto. ¿Quién tenía Egipto? Inglaterra. Y el canal de Suez resultó ser fundamental para que Inglaterra se convirtiera en la potencia que es hoy. ¿Saben cuál es el canal de Suez? Ok. Vamos a encender la luz para que podamos entender qué es el canal de Suez. Ya borré aquí mi continente, pero bueno. Les comentaba, tenemos a África que más o menos es así, ¿sale? Es como así. Y aquí está esta parte. Para acá tenemos a Italia. Bueno, primero está Grecia y luego está Italia. Asia, ¿no? Ese es justamente África. Entonces, tenemos a Egipto que es prácticamente esta parte. El canal de Suez está justamente, es un canal que se hace en la parte más angosta del continente africano. Es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Inglaterra para no tener que dar toda la vuelta? Pues cortó el continente, ¿sale? Y entonces hizo en el lugar más angosto un canal, es el canal de Suez. Como Egipto le pertenecía a Inglaterra en ese momento, los únicos que podían pasar por aquí era Inglaterra. Y entonces Inglaterra podía hacer esta ruta comercial, que era sumamente cómoda para ellos, porque nada más bajaban por aquí y ya estaban del otro lado, ¿sale? ¿Qué tenían que hacer los otros? Rodear completamente para llegar acá. ¿Sí me explico? El canal de Suez fue una estrategia comercial sumamente importante, porque solamente Inglaterra podía entrar aquí. Esto les daba ventaja comercial en el dinero y en tiempo. Y si alguien quería pasar por aquí que no fuera Inglaterra, ¿qué tenían que hacer? Pagar muchísimo dinero para poder pasar por ahí. El canal de Suez todavía existe. Ahora ya le pertenece a Egipto como tal, porque Egipto ya es un país independiente. Sin embargo, todavía Inglaterra cobra regalías del canal de Suez, porque la construcción les pertenece supuestamente, aunque esté en el territorio de Egipto. ¿Sí se entiende esta parte de la importancia? El canal de Suez seguramente va a ser nombrado en sus exámenes, porque es una parte importante para el comercio, en la historia del comercio como tal. ¿Saben? ¿Ok? No olviden, inclusive cómo se escribe, el canal de Suez. Y entonces,
Vamos a dejar esta parte aquí. Nada más con lo siguiente. Primero teníamos que se empezó a repartir África por todas partes. Teníamos que Francia controló a Túnez, Argelia y Marruecos, es decir, el norte. Pero Inglaterra tenía el canal de Suez. Fueron las dos potencias que se vieron de alguna manera más favorecidas por cómo se repartió el continente africano. Más adelante vamos a ver qué pasa y posteriormente estaríamos entrando a temas de la Primera Guerra Mundial. ¿Dudas con esto, chicos, chicas? Ok, bien. Si no hay más dudas, esto sería todo. Me parece que tienen receso ahorita. Son las 11:30. Y pues ya pueden salir. Sería todo. Gracias. Por nada, nos vemos. No sé si los van a separar otra vez. No sé si van a estar juntos. O sea, los temas de historia normalmente son los mismos para ambos, porque pues no ha pasado algo diferente. Es la historia de la misma para ambos, pero en cuestiones de, no sé, física, matemáticas, pues supongo que sí es diferente. Supongo que los van a separar ahora. ¿Vale? Nos vemos. Por amor de Dios, vamos a aprender el clima, ¿no? Por favor.